El olor a papel viejo, a tinta desvanecida y al polvo acumulado que danzaba en los escasos rayos de sol, era el único perfume de la herencia de Clara. La librería El Refugio, que en los tiempos vibrantes de su abuela Elena había sido un santuario de palabras y encuentros, era ahora su carga, un mausoleo silencioso. Cada pila de libros sin catalogar, con sus lomos agrietados por el tiempo, y cada factura sin pagar que se amontonaba sobre el mostrador, le pesaban como ladrillos en el muro, invisible que la separaba de su propio futuro. Hacía ya 6 meses que su abuela había partido en silencio, dejándole las llaves de bronce y una deuda que crecía con la tenacidad de la hiedra en las paredes exteriores. Clara vivía suspendida en un limbo pegajoso, atrapada entre la lealtad a la memoria de Elena y el deseo desesperado de venderlo todo, cerrar la puerta con un eco definitivo y empezar de nuevo, lejos de aquel polvo que sentía no solo en los pulmones, sino también en el alma. Un martes gris, con el cielo de un color tan indeciso como su ánimo, se resignó a otro día de inventario. Con un suspiro, Clara decidió finalmente enfrentar el pequeño despacho al fondo de la tienda, un cubículo que había permanecido intacto, casi sagrado, durante años. Allí, tras forzar el último cajón de un viejo escritorio de madera oscura que se resistía con un gemido, bajo montones de recibos amarillentos y bolígrafos cuya tinta se había secado décadas atrás, sus dedos tropezaron con la caja. Era una simple, humilde caja de zapatos, atada con una cuerda de arpillera descolorida y frágil. No contenía joyas ni el dinero que tanto necesitaba, sino cartas, decenas de ellas, reunidas en pequeños fajos, escritas con una caligrafía elegante y fluida, dirigidas a un destinatario que hizo que su corazón se detuviera un instante. Para mi querido Arturo. Pero el nombre de su abuelo, el único abuelo que había conocido, era Joaquim. Un escalofrío nítido le recorrió la espalda, una mezcla de curiosidad febril y la incómoda sensación de ser una intrusa en un territorio sagrado. Aquellas cartas no le pertenecían. Eran secretos sellados por el tiempo, susurros de una vida que ella creía conocer en su totalidad, como un mapa memorizado. Su abuela Elena siempre había sido la personificación de la serenidad y la dignidad. Una mujer cuya historia de amor con Joaquim se contaba en la familia como un cuento de hadas dulce y apacible, sin grietas ni sobresaltos. Ese nombre, Arturo, era una nota disonante y extraña en aquella melodía perfecta y familiar. Por un instante, Clara consideró volver a cerrar el cajón, guardar la caja en la oscuridad y respetar la intimidad de su abuela. Pero el peso de la soledad en aquel despacho y el misterio que palpitaba bajo aquella simple cuerda eran demasiado fuertes para ser ignorados. Con los dedos ligeramente temblorosos, como si temiera romper el frágil velo del pasado, desató el primer fajo. Las hojas eran finas, casi transparentes por el paso de los años, y el olor a tinta, a papel y a un tiempo lejano le llenó las narinas, un aroma a confesiones guardadas. La primera carta empezaba con una fecha que parecía de otro universo: 12 de mayo de 1968. La caligrafía de Elena era visiblemente más redonda, más impetuosa, como si cada letra fuera un impulso del corazón. Clara se sumergió en las palabras y descubrió una versión de su abuela que jamás había imaginado. Una joven de 19 años, vibrante y enamorada, que describía el olor salado del mar en Vila do Conde, que hablaba con pudor y alegría de un beso robado junto al faro y de la promesa de una vida entera que se extendía ante ellos. No eran las cartas de un amor fugaz, eran los cimientos de un futuro que, por algún motivo doloroso, nunca llegó a construirse. Las horas siguientes se desvanecieron, borradas en un torbellino de papel fino y emociones que no eran suyas pero que sentía como propias. Clara
Se olvidó del hambre que le arañaba el estómago, del frío húmedo que se filtraba por las rendijas de las ventanas y de la propia librería que, minutos antes, la aprisionaba. Viajó en el tiempo, sintiendo en su propia piel la esperanza vibrante de Elena en cada promesa de Arturo, aquel joven que había partido a un Brasil lejano y exótico con la garantía de un buen trabajo y el juramento de volver a buscarla en cuanto pudiera establecerse. Las cartas de él, que Elena había guardado junto a las suyas como un tesoro, estaban llenas de planes y sueños compartidos, pero poco a poco, de forma casi imperceptible al principio, el tono cambiaba. Las respuestas de Arturo se volvían más escasas, más cortas, y la creciente ansiedad de Elena manchaba la tinta, transformando las apasionadas declaraciones de amor en súplicas veladas por noticias. El último fajo de cartas, atado con más fuerza que los demás, reveló el corazón silencioso de la tragedia. Todas las cartas de ese fajo estaban sin sello, nunca enviadas. Clara sintió un nudo apretado en el pecho al comprender que Elena había seguido escribiendo a un amor que ya no respondía, lanzando palabras a un abismo de silencio. La última carta, fechada en 1970, era una despedida tan devastadora como digna. En ella, Elena hablaba de la presión de su familia, de una soledad que la consumía como una enfermedad silenciosa y de un hombre bueno y honesto, Joaquín, que le ofrecía la seguridad que tanto necesitaba. Él nunca ocupará tu lugar en mi corazón, Arturo, pero mi alma ya no puede seguir esperando en este muelle vacío, escribió. Al final de la hoja, casi como un pensamiento tardío añadido con un hilo de voz, estaba la última dirección que tenía de él, una calle de Sao Paulo. Y en ese instante, la montaña de deudas de la librería pareció insignificante. Había una historia que necesitaba, desesperadamente, un final. La decisión nació en ella no como un razonamiento lógico y estructurado, sino como una certeza visceral que brotó del fondo de su pecho. Vender la librería, pagar las deudas y seguir adelante era el camino de la razón, la senda que todos le aconsejarían. Pero la razón se sentía fría, estéril y vacía frente a la calidez de aquel amor interrumpido. Por primera vez en meses, el futuro de la librería dejó de ser un problema financiero para convertirse en una cuestión de honor, una misión personal, honrar una historia que merecía ser conocida. En ese momento, Clara sintió una conexión profunda con su abuela que iba más allá de la sangre. Era una herencia de valentía silenciosa, de un corazón que siguió amando incluso cuando ya no quedaba esperanza. No podía simplemente cerrar la caja y volver a su vida. Su vida, comprendió con una claridad asombrosa, estaba allí, entre ese laberinto de historias no contadas que pedían ser escuchadas. El primer paso fue el más extraño, una colisión surrealista entre dos mundos separados por medio siglo. Con las frágiles cartas extendidas sobre la superficie arañada del viejo escritorio, Clara abrió su portátil. La luz fría y azulada de la pantalla iluminó el papel amarillento, creando un puente entre el pasado y el presente. Escribió Arturo Monteiro y la dirección en Sao Paulo en la barra de búsqueda, sintiéndose casi una profanadora al usar la fría eficiencia de la tecnología para desenterrar un secreto guardado con tanto celo por la tinta y el papel. Los resultados fueron vagos, inconclusos, un callejón sin salida digital. El lugar parecía ser ahora un anónimo edificio comercial. El nombre, demasiado común. La frustración empezaba a instalarse, densa como el polvo del despacho, hasta que en un impulso añadió dos palabras mágicas a la búsqueda: Vila do Conde. Y entonces el universo digital conspiró y algo cambió para siempre. Apareció un solo resultado relevante, casi milagroso, un antiguo blog de diseño sencillo titulado Las raíces de mi abuelo,
de Vila do Conde a São Paulo. El autor, un tal Miguel Monteiro, describía con afecto el viaje de su abuelo Arturo, un joven portugués que había emigrado a Brasil en los turbulentos años 60. El corazón de Clara latió con una fuerza descontrolada al leer los pasajes en los que Miguel mencionaba la suave melancolía que a veces atrapaba a su abuelo. Las vagas historias de un amor dejado atrás junto al mar, una historia que la familia nunca conoció en su totalidad. Era él. No había la menor duda. El mundo digital acababa de darle un rostro, una voz y una descendencia a un fantasma hecho de papel y tinta. Al final de la página, casi escondido como un secreto más, había un enlace. Contacto. La posibilidad de cerrar aquel ciclo estaba allí, temblando, a un solo clic de distancia. La duda, fría y paralizante, la asaltó por un instante. ¿Qué derecho tenía ella a revolver un pasado que no le pertenecía, a reabrir heridas que quizá ya estaban cicatrizadas en una familia que no conocía? Su intrusión podría causar dolor, pero luego recordó la soledad temblando en la caligrafía de su abuela, el peso de esas cartas nunca enviadas. Comprendió que no se trataba de cambiar la historia, sino de honrarla, de darle la dignidad de un final. Con los dedos suspendidos sobre el teclado, como si flotaran sobre aguas profundas, comenzó a escribir un correo. Borró las primeras versiones, demasiado frías, demasiado formales, y las que siguieron, demasiado emotivas. Finalmente, eligió la sencillez y la honestidad. Explicó quién era, lo que había encontrado y su profundo deseo de compartir aquella memoria, si eso tenía algún sentido para él. Adjuntó una fotografía de la primera carta, la prueba irrefutable de su sinceridad. Y con el corazón en la boca, hizo clic en enviar. La respuesta llegó mucho antes de lo que Clara se habría atrevido a esperar, rompiendo la tensa espera en menos de 24 horas. El nombre de Miguel Monteiro apareció en su bandeja de entrada al atardecer del día siguiente, destacando como un pequeño faro de luz entre el mar de facturas electrónicas y correos impersonales de proveedores. Sintió el mismo escalofrío que la víspera, pero esta vez estaba teñido de una nerviosa anticipación. Abrió el mensaje con un clic que resonó en el silencio de la librería. Era corto, casi telegráfico, pero cada palabra estaba cargada de una emoción contenida que parecía vibrar a través de la pantalla. Decía con una delicadeza que la conmovió que su abuelo Arturo había fallecido hacía 5 años, llevándose consigo la historia completa de aquel amor portugués que la familia apenas sospechaba como una melodía lejana y sin letra. Miguel escribió que las palabras de la carta de Elena eran como la pieza final de un rompecabezas que su familia nunca había sido capaz de completar. Explicó que su abuelo había sido un hombre bueno, un pilar para todos, presente y cariñoso, pero que siempre cargó una tristeza silenciosa en la mirada, una ausencia sutil que ni su esposa, ni sus hijos, ni sus nietos lograron jamás llenar del todo. Agradeció la valentía y la sensibilidad de Clara por compartirlo y, al final del correo, hizo una propuesta que la dejó sin aliento. Estaría en Lisboa el mes siguiente para una conferencia de historia. Con una mezcla de esperanza y respeto, preguntó si ella estaría dispuesta a reunirse con él, a llevar las cartas. Dijo que necesitaba entender. Necesitaba, en sus propias palabras, darle a mi abuelo el final que la vida, o quizás el destino, le robó. El mes que siguió, no solo transformó la librería, sino también a Clara. La sombra de la deuda seguía allí, amenazante, pero el polvo en los rincones ya no parecía tan opresivo ni asfixiante. Por primera vez desde la muerte de Elena, Clara sentía un propósito genuino entre aquellas paredes que antes consideraba su prisión. Comenzó a ordenar los libros, no por obligación, sino como quien cuida un tesoro,
redescubriendo el placer en el tacto del papel y el olor de las páginas. En cada volumen que limpiaba y colocaba en su estante, imaginaba a su abuela joven, soñadora y enamorada, caminando entre los mismos pasillos. La historia de Elena y Arturo había devuelto un alma al lugar. Ya no era solo un negocio fallido, era un archivo de emociones, un verdadero refugio de historias, y la suya, ahora, se entrelazaba de forma inseparable con la más secreta y profunda de todas. Al otro lado del Atlántico, en un apartamento lleno de libros en Sao Paulo, Miguel también se preparaba. La conferencia en Lisboa, antes un simple compromiso académico, había adquirido de pronto un sentido personal y trascendental. Pasó horas revolviendo las cajas antiguas de su abuelo, buscando con nuevos ojos las pistas que antes no había sabido ver. Encontró un pequeño alfiler de corbata con el escudo de Vila do Conde y al dorso de una vieja fotografía de un faro, una nota casi ilegible, desvanecida por el tiempo. El faro de nuestra promesa. La historia que Clara le había traído no era solo un romance lejano, era la clave de la melancolía que siempre había percibido en su abuelo, un hombre que parecía haber vivido toda su vida en un exilio invisible. El viaje ya no era un deber profesional, se había convertido en un rescate emocional. El café lisboeta era pequeño y acogedor, de esos lugares que parecen existir fuera del tiempo. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el olor a tierra mojada que entraba desde la calle, donde una lluvia fina repiqueteaba contra los cristales. Clara llegó 15 minutos antes, buscando la protección de una mesa discreta en un rincón. La caja de zapatos, envuelta ahora en un sobrio papel craft para protegerla, descansaba sobre su regazo como un tesoro frágil. Parecía contener el peso de 2 vidas enteras, un legado de amor, silencio y distancia que le había sido confiado. Lo vio entrar y lo reconoció al instante por la fotografía del blog. Miguel era más alto de lo que imaginaba, con el aire tranquilo de un profesor y una mirada amable que, sin embargo, irradiaba una tristeza antigua. En sus ojos habitaba, sin duda, la misma melancolía que él había descrito en su abuelo. El intercambio inicial de saludos fue torpe, casi tímido, como ocurre cuando 2 desconocidos comparten una intimidad que todavía no han construido con palabras propias. Un apretón de manos que pareció sellar un encuentro aplazado por más de 50 años, un saludo que cruzaba generaciones. Se sentaron y el silencio expectante fue llenado por el tintinear de las tazas de porcelana y el murmullo constante de la lluvia contra el pavimento. La caja de zapatos reposaba entre ellos sobre la pequeña mesa de mármol, un objeto anacrónico, un portal en medio de un mundo moderno y apresurado. Sin necesidad de decir una palabra, con un gesto suave, Clara la empujó hacia él. Era una ofrenda, un acto de restitución, la devolución de algo perdido en el tiempo que por fin, después de un largo viaje, encontraba su destino. Las manos de Miguel se movieron despacio, casi con una reverencia litúrgica, hasta tocar la superficie de cartón de la caja. Sus dedos largos y finos de historiador siguieron el contorno de la vieja cuerda de arpillera antes de posar la mano sobre la tapa, como si sintiera el pulso de la historia que contenía. No la abrió enseguida. Se quedó mirándola como si pudiera ver a través de ella, como si las décadas de silencio y anhelo le estuvieran hablando desde dentro. Finalmente, levantó la mirada hacia Clara, y en sus ojos no había solo gratitud, sino el reflejo de una tristeza heredada, la comprensión repentina de un dolor antiguo que por fin encontraba su nombre. Él nunca habló de ella, dijo en voz baja, casi un susurro para sí mismo. No con palabras, pero estaba allí, en la manera en que miraba el mar, como si esperara que algo o alguien regresara con la marea. Mi abuela tampoco habló nunca de él, respondió Clara, sintiendo un nudo de emoción en la garganta.
Tuvo una buena vida con mi abuelo Joaquim, fue amada, de eso estoy segura. Pero ahora entiendo que siempre hubo una habitación cerrada dentro de ella, un jardín secreto donde nadie más podía entrar. La conversación que siguió no fue sobre el contenido exacto de las cartas, sino sobre las largas sombras que proyectaban. Hablaron de la lealtad, esa virtud silenciosa, de las decisiones difíciles tomadas por deber y por amor a la familia, y de cómo un gran amor puede sobrevivir como una brasa escondida, calentando en secreto una vida entera sin volver a tener la oportunidad de ser llama. Eran dos extraños, de continentes distintos, compartiendo un duelo íntimo por un futuro que no les perteneció, pero cuya profunda ausencia, de alguna manera, los había moldeado a ambos. Finalmente, con la delicadeza de quien sostiene una reliquia, Miguel abrió la caja. Con un cuidado extremo, no tomó las cartas que su abuelo nunca llegó a enviar, sino una de Elena, una de las primeras, escrita con la caligrafía impetuosa y llena de vida de la juventud. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, y Clara vio una oleada de emoción pura recorrer su rostro. Un músculo se tensó en su mandíbula, un brillo repentino y fugaz humedeció su mirada. No lloró, pero su respiración se detuvo por un instante, como si el aire salado de Vila do Conde en 1968 acabara de llenar sus pulmones. En ese preciso momento, Clara se sintió, al mismo tiempo, una intrusa y una mensajera del destino. Estaba presenciando el cierre de un círculo, la entrega de un amor que había cruzado un océano y medio siglo de silencio para, al fin, ser recibido y comprendido. Después de un largo momento que pareció contener una vida entera, Miguel volvió a dejar la carta en su lugar con infinito cuidado. Pasó toda la vida construyendo cosas, dijo con la voz temblorosa por la emoción contenida. Levantó una familia, un negocio, pero los cimientos de su historia verdadera, de quién era él en el fondo, estaban aquí, guardados en esta caja. Miró a su alrededor, al pequeño y acogedor café, pero su mirada parecía ver mucho más allá, hasta la pequeña librería de Clara a cientos de millas, kilómetros. Ese lugar, la librería de tu abuela, el refugio, también es una fundación, un cimiento, ¿no? Un sitio para guardar y proteger historias. La pregunta la golpeó como una revelación súbita y luminosa. Durante meses había visto la librería como un final, como un peso muerto, como el testamento de un fracaso. Pero Miguel, con su mirada de historiador y de nieto que acababa de encontrar una pieza de su alma, acababa de mostrarle la verdad. La librería era un comienzo, era un santuario para legados como el que ahora, frágil y poderoso, descansaba entre ellos. La propuesta de Miguel quedó flotando en el aire, tan tangible como el vapor que aún salía de sus tazas. No era caridad, Clara lo comprendió de inmediato con una claridad que la sorprendió. Era un acto de preservación, una alianza entre dos almas que entendían el valor de la memoria. Las historias necesitan un guardián, Clara, continuó él, sacando una pluma del bolsillo interior de su chaqueta. El refugio no puede cerrar. La historia de tu abuela y de mi abuelo merece un lugar físico donde ser recordada y honrada. Por primera vez en meses, las lágrimas que llenaron los ojos de Clara no fueron de tristeza ni de agobio, sino de una inmensa y liberadora claridad. El peso que había llevado en los hombros no desapareció por arte de magia, pero se transformó en propósito. Aquella carga que tanto la había hundido era, en realidad, su ancla. Cuando se despidieron en la puerta del café, la lluvia ya había cesado por completo y el aire de Lisboa estaba limpio, fresco y lleno de promesas. El apretón de manos inicial se convirtió en un abrazo breve pero sincero, el de dos herederos de una misma y agridulce nostalgia.
Miguel comenzó a alejarse por la acera mojada, pero se detuvo, se giró y, con un gesto simple y cargado de significado, empujó la caja de zapatos de nuevo hacia las manos de Clara. «El lugar de ellas es en el refugio», dijo con una sonrisa triste y amable. «Yo me llevo la historia en el corazón, pero los artefactos deben quedarse con su guardiana». Y se marchó, desapareciendo entre la gente. Sola sobre la acera brillante, Clara abrazó la caja contra su pecho. Ya no le parecía pesada, sino sólida, como la piedra fundacional sobre la que construiría algo nuevo. La librería había encontrado su historia más importante, y ella, por fin, había encontrado su refugio.